Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que me ha llamado, que realmente me ha convocado como a hablar de él en varias oportunidades y sobre todo como a reflexionar de él. Y la última oportunidad fue justamente hace unos pocos días que una de las primas más cercanas que tengo pues me estaba como contando cómo ha sido para ella escuchar Tejiendo la Voz y me contaba que le parecía sobre todo muy bonito como a rescatar el tema de la autenticidad. Entonces, esas palabras que ella me dijo me quedaron resonando y como es de bonito, pues definitivamente la palabra tiene unos poderes muy bonitos y es que finalmente cualquier cosa que digamos puede generar en otro grandes reflexiones e incluso puede generar episodios de un podcast y hoy estamos acá. Juli, gracias por tu reflexión que hoy nos va a inspirar a hablar del poder de ser auténticos. Entonces, primero me gustaría como empezar a hacer esta reflexión de qué es ser auténtico, qué es la autenticidad. Y yo creo que esto viene de raíz de la forma o de la esencia de la que estamos compuestos, como nosotros pensamos, sentimos y vemos la vida de una forma muy particular y lo que nos hace justamente más auténticos es que la vemos totalmente diferente a como la puede estar viendo otra persona. Entonces, ¿cómo empezar a reconocer cuál es nuestra esencia y cuál es la manera en cómo percibimos la vida, en cómo percibimos el mundo y en cómo empezamos como a expresarnos a través de nuestro cuerpo, de nuestra voz, de nuestras ideas, de nuestras palabras y ya pues obviamente cómo expresarnos a través de otras formas como pueden ser nuestra profesión o también como pueden ser, por ejemplo, las artes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr entender y ir al centro de lo que es nuestra esencia? Y yo creo que esto es un trabajo bastante profundo de hacer porque muchas veces nos han, por así decirlo, opacado el reconocer esa esencia que tenemos y de la que estamos compuestos, porque muchas veces la sociedad nos pide como encajar en unos moldes, ¿cierto? O encajar en unos puntos en donde nos vamos distorsionando de esa esencia y se nos va olvidando esa esencia que nos compone. Entonces creo que el ser auténticos tiene que ver mucho con ese respeto a lo que somos, con ese respeto y el valor que le damos a lo que somos y sobre todo con esa capacidad de reconocernos diferente y de amar esa diferencia. También nos ocurre en este camino pues al reconocimiento de nuestra autenticidad que nos damos cuenta de que muchas veces nos hemos ido perdiendo en el camino porque hay personas que nos han inspirado de una forma muy bonita y que es absolutamente válido ser inspirados e inspirar también, por supuesto, pero muchas veces esa esencia de la que estamos compuestos no está lo suficientemente afianzada en nosotros como para que esa inspiración venga, nos invite a reconocer lo más bonito que esa persona nos está mostrando y lo podamos acoger a nuestra manera, ¿cierto? O sea, como personalizarlo de acuerdo a nuestra propia capacidad de ver el mundo y a nuestra propia personalidad. Entonces, muchas veces esa autenticidad no está en un nivel de madurez
tan profundo que nos permite inspirarnos y agarrar lo mejor, pero seguir siendo nosotros mismos, sino que muchas veces esa inspiración se convierte en un intento por duplicar ese comportamiento de esa persona, ya sea comportamiento, ya sea la manera como esa persona habla, ya sea la manera como esa persona se expresa, ya sea la manera como esa persona se viste, incluso muchas veces llegamos al punto de intentar pues como imitar la vida de esas personas y pues eso ha todavía cobrado más fuerza con las redes sociales, en donde estamos totalmente expuestos a ver la vida de muchas personas, la vida entre comillas, porque sabemos que finalmente lo que se muestra en redes tampoco es una vida real, pero hemos estado expuestos a conocer más de cerca quizás muchas de las vivencias que tienen las personas famosas o los influencers, y eso nos ha hecho creer que nuestra vida puede ser igual y que eso que estamos viendo en ellos, en vez de inspirarnos a agarrar lo mejor y seguirlo integrando para seguir siendo nosotros en nuestra propia autenticidad, lo que nos hace muchas veces es querer igualar o perseguir esa imitación. Entonces, en este ser auténticos, yo creo que hay una pregunta muy importante que es bastante valiosa y de base para poder seguir este camino de la autenticidad, y es ¿quién soy yo? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Y muchas veces hay varios escenarios en la vida profesional o en la vida laboral en la que a uno le dicen, bueno, ¿usted quién es? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo y uno dice, no, yo soy Alejandra, tengo 37 años, soy mamá de Emilio, soy esposa de Mauricio, pero la persona que está al frente de uno le dice, no, yo le estoy preguntando usted quién es, eso es lo que usted hace, el rol que desempeña, el nombre que tiene, los años que tiene, pero estoy yendo a la pregunta más profunda y es usted quién es. Y esa pregunta no nos es fácil responderla, ¿cierto? Incluso nos podemos pasar toda la vida intentando responder esa pregunta de quiénes somos, porque realmente es una pregunta profunda y existencial, pero justamente en esa pregunta es que radica nuestra capacidad para defender lo que somos desde la autenticidad pura. También es súper bonito o una herramienta incluso más fácil para llegar a reconocer esa esencia, empezar a entender lo que no somos, ¿cierto? Entonces puede ser que yo diga, Alejandra es extrovertida, Alejandra es una persona que se expresa a través de la palabra y a través de las manifestaciones de afecto, y puede ser que a cualquier persona le quede un poco más complejo llegar a definirse quizás como con unas propiedades o características ya muy firmes, pero a la mayoría de nosotros nos queda mucho más fácil decir lo que no somos. Por ejemplo, Alejandra no es una persona mentirosa, por ejemplo, o Alejandra no es una persona impuntual. Esa se los aseguro que es verdad, no soy impuntual. Entonces, por ejemplo, eso nos hace reconocer cuál en la autenticidad más pura somos, y empezamos a construir a partir de lo que no somos y sobre todo a partir de lo que no queremos ser, como este constructo de lo que es nuestra esencia, y que es una esencia que en parte viene de nacimiento y que vienen unas características forjadas y fundamentadas en nosotros a través incluso de la familia, de obviamente los lazos de sangre, otras de los lazos culturales, otras de la educación, de cómo hemos estado pues como permeados, pero hay otra parte que es trabajada, ¿cierto? Que esa también es una muy buena noticia, porque muchas veces creemos que somos un producto finalizado y muchas veces escuchamos hablar a las personas, sobre todo mayores, como yo ya para qué voy a cambiar, yo para qué voy a cambiar si tengo 50 años, 60 años, 70 años, yo ya para qué, yo ya soy así, así nací, así me voy a quedar. Y yo creo que es algo muy bonito y muy inspirador el saber reconocernos como seres de cambio y como seres que podemos en cualquier momento de nuestra vida empezar a trabajar y a abonar como en ese constructo de nuestra esencia, con esa cantidad de elementos de lo que sí queremos ser y de lo que queremos empezar a fortalecer
en lo que nosotros llamaríamos nuestra autenticidad, ¿cierto? Entonces, creo que hay una parte que, como les decía, es la base, pero hay otra parte en la que vamos a empezar a edificar sobre esa esencia. Y a partir de esa base y de esas características que queremos edificar, creo que hay una cosa muy bonita y muy importante, y es que cuando las tengamos un poquito firmes o un poquito maduras, creo que va llegando la hora también como de hacerlas respetar. Y el hacerlas respetar tiene que ver con la capacidad de ser absolutamente seguros y conscientes de los seres que somos y cómo lo valoramos, cómo lo respetamos y cómo nos amamos como esos seres auténticos que somos capaces de ser nosotros mismos en cualquier espacio y en cualquier escenario en el que estemos y ante cualquier persona con la que estemos. Por eso hay una pregunta como que nos surge en este camino a ser auténticos, que puede ser: ¿cómo sé si yo soy auténtico o cómo sé si estoy siendo auténtico en un mundo donde probablemente hay mucho ruido, en donde hay muchos parámetros, en donde hay muchos estereotipos, no solamente belleza, hay estereotipos académicos, hay estereotipos familiares, hay estereotipos incluso de personalidad? Entonces las personas así son, entre comillas, mejores que así. Entonces, en un mundo donde estamos como estereotipados de una forma como tan categórica, ¿cómo logramos saber si en verdad estamos siendo auténticos y qué tanto ese ruido de afuera nos está permeando y nos está nublando un poco esa esencia a la que estamos hechos? Entonces yo pienso que una prueba pues o algo para comprobar si esa autenticidad está siendo genuina es muchas veces si tenemos que cambiar ante alguien o ante una situación lo que normalmente nosotros seríamos o haríamos. Y ahí pues obviamente que viene una reflexión muy compleja, porque por un lado la sociedad misma nos invita a comportarnos de ciertas maneras bajo ciertas reglas. Es decir, yo puede ser que en mi ser y en mi esencia hoy esté triste y quiera llorar permanentemente durante el día, pero si estoy entrando, por ejemplo, a una habitación donde acaba de nacer un bebé y estoy felicitando a la nueva madre y al nuevo padre, y estas son personas muy cercanas para mí, y además de que son personas muy cercanas para mí, estoy en medio de una situación de felicidad, de alegría y de celebración, pues es como que no quedaría, por supuesto, coherente que yo me siente a llorar en esa situación. Y eso no significa que yo no estoy siendo auténtico, sino que más bien puede significar que estoy siendo prudente o que estoy siendo coherente conforme el espacio como me estoy conformando. Sin embargo, si estamos en una situación, ya sea social, ya sea familiar, ya sea laboral, en la que aún pudiendo ser nosotros mismos, estamos eligiendo comportarnos de otra forma porque queremos ser aceptados, porque queremos ser escuchados, porque queremos ser validados, puede ser que ahí sí estemos cayendo en renunciar un poco a nuestra autenticidad y privilegiar ciertas partes de nuestro comportamiento para, digamos, buscar este reconocimiento o encajar en este espacio o en esta situación o con las personas con las que estamos. Y esto no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Simplemente que es muy importante que seamos conscientes que en ese momento estamos perdiendo autenticidad, que obviamente sí es mucho más bonito y, digamos, un poco más valiente, por supuesto, el ser capaz aún en esos momentos de mantenernos auténticos, y que creo que a la larga finalmente eso nos puede entregar grandes regalos, porque finalmente nos vamos dando cuenta cuando vamos ejercitando esa autenticidad, porque creo que esa autenticidad también se ejercita, creo que también nos vamos dando cuenta que
el ser auténticos nos entrega más regalos que adversidades y que creo que incluso somos capaces de ser cada vez mejor, no importa sea cuál sea el campo en el que estemos pues desempeñándonos, que cuando estamos poniendo quizás algunas digamos herramientas diferentes a lo que somos nosotros en nuestro propio ser para poder estar ahí en ese lugar y en ese momento. Sin embargo, es como un mix, ¿cierto? O sea, yo pienso que en la vida, porque estamos también en una sociedad, creo que estamos de cada lado, o sea, estamos jugando como para todos los lados, estamos respetando unas reglas de sociedad, pero también estamos buscando y persiguiendo nuestra tranquilidad, nuestra coherencia, nuestra armonía y nuestra sabiduría interna, y tenemos que poner todo eso a conciliar, ¿cierto? Y yo pienso que el camino del medio entre esos dos, entre esos dos puntos, entre las normas y digamos los lineamientos de la sociedad y entre nuestra esencia y nuestra autenticidad, está como la prudencia y está como la coherencia, como la pertinencia. Creo que hace falta reconocer los momentos, reconocer los lugares, reconocer las personas y ser capaces cada vez más de actuar en coherencia y con prudencia con respecto a esas situaciones en medio de las que nos encontremos. Pero creo que yendo al punto principal de saber cómo sabemos si estamos siendo auténticos, es que muchas veces sí empezamos a desvirtuar nuestro ser por estar en función de unas personas o de unas situaciones. Y yo me acuerdo que en el colegio, por ejemplo, estábamos muy pequeños pues todavía, pero yo tenía una compañerita que cambiaba de novio y cada vez que cambiaba de novio, empezaba a vestirse como el novio, empezaba a que le gustara lo mismo que le gusta al novio, empezaba a hablar como el novio, empezaba a estar solo con los amigos del novio, y cuando uno voltea a mirar de lo que era la esencia y la autenticidad de esa compañera, pues ya no quedaba nada, porque toda estaba sumergida como en lo que esa pareja estaba invitándola, ¿cierto? Y estaba pues como ella en ese afán de poder encajar en ese círculo de amigos y en esos gustos, porque una de las, quizás de los retos más grandes que tenemos los seres humanos es justamente mantenernos auténticos en medio de una relación de pareja, porque el otro está al frente con toda su autenticidad precisamente, pero muchas veces buscar esos puntos medios y esos acuerdos nos hacen o nos invitan más bien a ceder para poder llegar a puntos medios en los que ambos seamos auténticos y respetemos lo que cada uno somos, pero tengamos unos puntos negociados por los cuales podamos relacionarnos sanamente. Eso es si fuese una relación de pareja sana, pero muchas veces nos damos cuenta que ya puede existir, pues, obviamente, relaciones de codependencia, o puede haber, pues, como temas ya más severos, por ejemplo, de amor propio, que esté carente en uno de los dos personas, y que entonces haga que una u otra persona se vaya más hacia el mundo de la otra, ¿cierto? O porque haya una u otra persona más dominante, entonces la otra empieza a sumarse como a su mundo y a sus gustos. Y yo creo que ese es uno de los indicativos más puros y más claros, y creo que nos pasa y nos ha pasado a todos, y creo que es un ejemplo que es muy fácil de ver, pues como en la sociedad en la que vivimos, en la que perdemos la autenticidad, ¿cierto? Y en la que en vez de nosotros mismos sostenernos en aquello que nos gusta y hacerlo valer y respetar, y que sea como algo digno justamente de que la otra persona también lo contemple como una posibilidad, o inspirar a la otra persona desde eso que somos para su propia vida, más bien nos vamos hacia el mundo del otro. Y ahí es donde tenemos pues como que empezar a buscar cuál es esa esencia que nos representa, y ojalá en la medida de lo posible pues seguir trabajando en la valentía suficiente para seguirla sosteniendo por más amor o por más relación de poder
digamos, de amistad que haya allí, pues es importante que seamos capaces como de sostenernos en esa valentía de lo que nosotros somos. Y otra de las razones o de las cosas que nos pueden pasar cuando hablamos de autenticidad y que nos pueden ayudar a validar si efectivamente estamos siendo auténticos es cuando tenemos miedo a decir lo que realmente pensamos o sentimos y tenemos que cambiar nuestro discurso permanentemente porque sabemos que a esa persona o en ese lugar o de esa manera no podemos decir lo que realmente pensamos y sentimos. Y yo creo que allí vuelve y juega el tema cultural. Por supuesto, no todos los escenarios ni todas las personas son para hablar de cualquier tema ni de cualquier manera. Eso ya tiene que ver, pues obviamente, también con la prudencia, como lo hablábamos con los actos. Pero sí creo que cuando estamos permanentemente cohibidos en contar nuestros pensamientos, en expresar nuestros sentimientos y estamos permanentemente pensando qué irá a decir tal persona, qué irá a sentir tal persona, qué me irán a decir si yo digo esto, qué me irá a pasar si yo digo lo otro. Yo creo que ahí ya sí hay algo de fondo que revisar con nuestra autenticidad porque estamos perdiendo la seguridad de esa esencia que nos compone y estamos, digamos, dejando de lado el valor de lo que nosotros tenemos para decir y para expresar, ¿cierto? No importa el lugar o con la persona con la que estemos. Yo creo que hay cosas que no son negociables y que no importa el escenario, tenemos que defender y que tenemos que respetar, que creo que a todos nos pasa cuando, por ejemplo, hay una situación en la que nuestra familia se ve vulnerada o cuando hay una situación en la que nuestros derechos fundamentales se ven vulnerados, pues ahí creo que todos somos capaces de marcar la línea como con mucha firmeza y decir, no, esto no lo permito. Pero hay otros escenarios en donde muy seguramente no tenemos esa capacidad tan fácilmente de firmemente determinar la línea de lo que no permitimos porque estamos involucrados en una relación que pues puede tener muchos matices. Puede ser una relación en donde hay un empleador y un empleado y por supuesto hay una relación pues laboral o un contrato legal de fondo o porque es una relación con un ente de poder, llámese gobierno, llámese policía, en fin, o porque estamos en una situación en donde estamos tratando con una persona que no tiene digamos, un poquito la empatía y la escucha abierta como para escuchar nuestra propia posición. Y en esos momentos, muy seguramente no somos capaces de defender esa posición, pero creo que parte de buscar o de perseguir esa autenticidad es reconocer que cada vez más, en cada vez más lugares, somos capaces de mantenernos digamos, de forma muy fiel a nuestra esencia, con las palabras, con los actos y con la manera en cómo nos representamos y cómo nos representamos ante el mundo. Entonces creo que sí podemos ir como paso número 2, pues por así decirlo, de ir mirando esa autenticidad, ya sea primero reconocer quiénes somos y ya sea mirar qué tan auténticos estamos pues siendo en nuestra vida diaria, reconociéndonos, a ver si tenemos que estar permanentemente cambiando ante otras personas o si estamos de alguna manera coartados sobre lo que queremos decir o pensar frente a otras personas. Hay una pregunta que me rondaba mucho como en la cabeza cuando estaba pensando en este tema y es por qué hemos apagado la autenticidad, o sea, cuando nos dejamos de reconocer auténticos y cuando empezamos como a quitarle volumen a la autenticidad para subirle volumen al deber ser, ¿cierto? Y al encajar y qué tanto nos cuesta estirarnos para un lado o para el otro y qué tanto nos duele y qué tantas renuncias tenemos que hacer.
Y una de las primeras cosas que encontré como en esa reflexión de por qué hemos apagado la autenticidad es algo que aprendí pues hace unos años en un curso que me dieron, muy bonito, acerca como del árbol genealógico pues de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro clan, y es como esa fidelidad al clan precisamente, que estamos diseñados, por así decirlo, por ser fieles, para ser fieles a la familia de la que estamos, en la que nacimos. Entonces muchas veces esa fidelidad al clan se ve con cosas súper positivas. En esta casa todos somos honestos, en esta casa todos actuamos con rectitud, en esta casa todos somos trabajadores, pero esa fidelidad también se puede ver algo así como en esta casa. Nos aprovechamos y nos dejan, en esta casa hablamos en volumen demasiado alto o gritamos, en esta casa comemos cosas que no sean tan nutritivas, y esas son cosas que no necesariamente se verbalizan o se dicen, digamos, en voz alta, ¿cierto? O de forma específica, sino que muchas veces en el comportamiento diario que tenemos como familia las vamos reafirmando. Si yo todos los días crecí, no sé, viendo a mi papá o a mi mamá comiendo una hamburguesa, es un ejemplo, no es real, pero si todos los días me pasó algo así, pues para mí la creencia de que en mi casa se come comida chatarra queda instalada y queda instaurada, y es algo que yo empiezo a validar como normal y que empiezo a reconocer como parte de lo que yo también soy como ser, en la fidelidad que tengo a mi clan, ¿cierto? Si yo empecé a ver que en mi familia todo el mundo hablaba en un tono de voz tosco, para mí es absolutamente normal hablar en un tono de voz tosco, y empecé a reafirmar que ese era el tono de voz correcto para expresarme. Y cuando te preguntan en tu autenticidad, ¿tú cómo hablas? No, yo hablo así, yo hablo tosco, ¿cierto? Entonces, muchas veces esas creencias se ven arraigadas y se ven reafirmadas como por esa fidelidad al clan, ¿cierto? Porque mal que bien nos mueve muchísimo la sangre y nos mueve muchísimo la familia de la que venimos, pero ya llega un punto de madurez, muy seguramente cerca al tercer septenio de nuestra vida, cuando ya estamos más o menos cerca a los 21, en donde ya empezamos a empezar a ver esa familia como desde afuera, y empezamos a reconocer que no necesariamente esos comportamientos que yo veía en mi mamá, que yo veía en mi papá, que yo veía en mis hermanos, en mis tíos, en mis abuelos, son los comportamientos de los cuales yo quiero edificar mi esencia y mi autenticidad, y que a lo mejor esos comportamientos justamente son aquellos a los cuales yo quiero renunciar porque no quiero privilegiar y no quiero incluir como en mi vivencia diaria o en mi comportamiento diario. Y eso es un trabajo de madurez pues todavía más grande, porque obviamente tiene que haber pasado como por un proceso de autoconciencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Y cómo es mi familia también? ¿Y qué de esos comportamientos tengo yo arraigados en mi vida? Pero adicional tiene otro componente todavía más difícil, que es la valentía de ser capaz de renunciar a eso que mi familia es, y yo decir soy diferente, ¿cierto? Entonces, el yo decir soy diferente me va a costar muchas veces la aceptación de mi propia familia. Y cuando me cuesta muchas veces la aceptación de mi propia familia, es que la cosa se vuelve más ruda, porque entonces muchas veces esto no es tan sencillo como voy a dejar de comer hamburguesa o Coca-Cola, que puede pasar, y puede pasar que tu familia te diga deja de ser bobo, como así que te vas a comer una ensalada, como así que te vas a comer una proteína, como así que te vas a comer un jugo, si es que esto está más rico, eso puede pasar, pero se vuelve más complejo, se vuelve más difícil cuando estás eligiendo cosas más de fondo, como seguir una carrera que no es lo que tu familia se esperaba, como tomar una decisión de vida que no es lo que tu familia se esperaba, como romper el patrón o el molde de tu familia y no era lo que ellos esperaban, con decisiones trascendentales. Y ahí viene entonces pues como siente uno que viene un poquito a ponerse en juego como el amor y la aceptación de esa familia,
por la capacidad que uno tiene de ser capaz de decir soy distinto y elijo distinto para mi vida porque privilegio una cosa y quiero dejar de ser otra cosa, ¿cierto? Y creo que ahí viene nuestra primera batalla de autenticidad, porque nos permite reconocernos distintos de un grupo del cual ya hemos estado toda la vida sumergidos y formados, y además porque nos permite también entender que podemos elegir y que en cualquier momento de la vida podemos elegir quiénes queremos ser y la manera en cómo queremos comportarnos. Y esta que es la familia, pues es como la primera muestra de los estereotipos, ¿cierto? Porque ya luego estamos sumergidos desde muy temprana edad, desde el colegio, desde la guardería, en la sociedad y en los estereotipos de la sociedad, en donde nos enseñaron que a las niñas les gusta el rosado, en donde nos enseñaron que los niños son con el azul, en donde nos enseñaron que las niñas juegan muñecas, en donde nos enseñaron que los niños juegan fútbol, en donde nos enseñaron que las niñas hablan de una forma y no de otra, en donde nos enseñaron que los niños, entre comillas, no se meten en conversaciones de adulto, en donde nos enseñaron a bla, 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 ¿cierto? Punto A, punto B, punto C y hasta la Z, porque tenemos una cantidad de creencias y de aprendizajes de los estereotipos que tiene la sociedad que nos han marcado, por supuesto, desde muy temprana edad y que nos siguen marcando hasta el final de la vida, ¿cierto? Y que van generando como esta capa encima de nuestra esencia y nuestro ser que no nos deja ser del todo auténticos, y muchas veces esa capa es un poquito transparente y por allá deja ver como esa luz que repele que desprende, perdón, la autenticidad, pero muchas otras veces esa capa es muy gruesa, esa capa es una coraza, esa capa es una armadura. Muchas veces nos vemos, digamos, como coartados de nuestra verdadera libertad de pensamiento y de acto, porque esa capa o ese escudo que nos hemos puesto por encajar en los estereotipos es demasiado fuerte y demasiado pesado y nos desgasta muchísimo, muchísimo energéticamente, físicamente, emocionalmente. Estar permanentemente en situaciones en donde parece que tuviéramos que estar fingiendo ser unos seres que no somos. Es muy complejo porque entonces a los profesores dígales así, no les diga así, en el salón de clases siéntese así, no se siente así, en el colegio vístase así, no se vista así, en la universidad haga así y no haga así, y tanto pues como para lo positivo como para lo no tan positivo. O sea, esos estereotipos hoy, digamos que también hay una problemática social súper fuerte porque esos estereotipos hoy no necesariamente son solamente como esos constructos sociales que nos llevan como a una sana convivencia, entre comillas, en donde hay que respetar a los mayores, en donde no se puede hablar en voz alta en ciertos espacios, sino que adicional ahora estos estereotipos son, si usted quiere encajar en un mundo. Por ejemplo, hoy los jóvenes que están en primero, segundo, tercero, quinto semestre de universidad, si usted quiere encajar en este mundo, usted tiene que poner en duda su sexualidad, usted tiene que consumir sustancias, usted tiene que salir de fiesta, usted tiene que vestirse de esta manera. Es muy complejo cuando esos estereotipos, además de que están realmente quitándote tu libertad, además están ya no forjando cosas que por lo menos permiten una sana convivencia, sino que además ya están forjando cosas que están de alguna manera vulnerando, destruyendo tu esencia pura, ¿cierto? Tu autenticidad pura, y que ya no solamente la están tapando, sino que la están debilitando y que la están dejando perder. Y ahí es donde realmente nos tenemos pues como que hacer la pregunta de ¿cómo hacemos para rescatar esa autenticidad? Porque muchas veces ya cuando te están poniendo incluso en duda lo que tú eres, pues ahí ya, ¿cómo haces? Si la misma sociedad te está invitando a poner en duda lo que tú eres, ¿cómo haces para reafirmarte? ¿Y cómo haces para llevar este camino, digamos, realmente de conciencia a valorarte en tu propia esencia y a cultivarla desde el amor, ¿cierto? ¿Cómo llegar allá si estamos cada vez más permeados de eso?
esto. Entonces los estereotipos son realmente un tema que tenemos que, yo diría que estamos invitados a cuestionar, que estamos invitados a no creernos de primera, que estamos invitados a siempre ponerle una pregunta de por medio, estamos invitados a siempre, digamos, discernirlo con mucha paciencia, porque está bien que haya algunos estereotipos en los que queremos, por así decirlo, acoger y encajar y está bien, es válido, pero que lo hagamos de forma consciente, que lo hagamos de forma genuina y que escojamos aquellos estereotipos o que elijamos aquellos estereotipos que le hacen bien a nuestra esencia, que los cojamos como una herramienta, ¿cierto? Como una herramienta de avanzar en nuestra propia autenticidad más que de coartar nuestra propia autenticidad. ¿Cómo hacer para que esos estereotipos nos sirvan de facilitadores y no que se conviertan como en lastres que tengamos que cargar? También la educación nos ha apagado un poquito esa autenticidad porque de alguna manera nos enseñan a través de la educación a ser una cosa y a no ser otra cosa, no solamente desde el colegio, sino que también pues en la vida profesional. Ejemplo, un abogado es así y no es así. Un comunicador es así y no es así. Un médico es así y no es así. Y mucho más avanzado que eso, un médico de esta universidad es así y no es así. Un administrador de esta universidad es así y el administrador de la otra universidad es así. Entonces, la educación también nos lleva, como por así decirlo, a serializar nuestras profesiones y a hacer como unos seres repetidos uno detrás del otro de lo que queremos forjar en la sociedad a través de nuestra profesión. Y yo creo que ya es responsabilidad de cada uno de nosotros de ser capaz de acoger ese conocimiento que recibimos, de ser capaz de ver esos aprendizajes en la academia, esos aprendizajes en el colegio, esos aprendizajes pues en general en cualquier grado académico que hayamos acogido en la educación y ser capaces de nosotros ponerle nuestro propio sello. Ser capaces de nosotros ser auténticos en esa profesión y llevar nuestra personalidad, llevar nuestra esencia a eso que hacemos. Muchas veces, yo que estudié comunicación, muchas veces uno escucha hablar como los comunicadores, hay como dos estereotipos. Uno, o si usted es comunicador, eso para qué, eso no sirve para nada y usted se va a morir de hambre. O el otro estereotipo es, bueno, usted es comunicador, entonces tiene que ser mínimo una super presentadora de televisión con cuerpo 60, 90, 60, absolutamente hermosa, súper bien vestida, porque si no, pues entonces usted para qué estudió comunicación. Entonces muchas veces esos son como los dos estereotipos que hay de la carrera, pero creo que tampoco nos enseñan ni en la academia, ni realmente en la vida, ni siquiera en la familia, a ser capaces de nosotros llevar nuestro sello de autenticidad a esa carrera que estudiamos y ser capaces de diferenciarnos desde allí. Soy una comunicadora que cree en esto, soy una comunicadora que se expresa a través de esto, soy una comunicadora que privilegia esto, ¿cierto? Creo que eso es justamente lo que necesitamos empezar a trabajar como profesionales para poder tener una carrera profesional que le entregue a la sociedad algo de valor, pero que también nos retorne a nosotros como profesionales pues un ingreso que sea obviamente pertinente pues o coherente con lo que nosotros estamos también trabajando, ¿cierto? Y que sea el que nosotros también queramos según el tipo de vida que queramos tener. Pero creo que eso no nos lo enseñan y creo que eso es justamente esa capacidad de diferenciarnos y esa autenticidad es justamente la capacidad de agregar valor a nuestra profesión. Pero esa es una responsabilidad propia, ¿cierto? Porque no la aprendemos de la universidad, no la aprendemos de la familia muchas veces, otras veces pues las personas quizás más afortunadas de pronto sí, pero si no lo aprendemos allí, ¿cómo nosotros nos responsabilizamos y empezamos a caminar este sendero de la autoconciencia y justamente de la autoconciencia que nos invita a la autenticidad, a entender quiénes somos y cómo podemos poner nuestro sello en todo lo que hagamos?
¿Cómo rescatarla? ¿Cómo rescatar entonces esa autenticidad si ha estado apagada? ¿Cómo rescatarla si estamos sumergidos como en todos estos estereotipos y en todas estas creencias y en toda esta sociedad con tantas cosas que nos están invitando a hacer y a comportarnos de formas que no somos? ¿Cómo hacer para llegar a un punto en donde seamos capaces de reconocernos desde lo que realmente es nuestra esencia más pura? Creo que definitivamente desde la manera en cómo lo veo o desde la manera como lo he recorrido yo, creo que es muy importante tener un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autoconocimiento que para muchas personas puede ser acompañado, puede ser guiado, puede ser una terapia psicológica, puede ser una terapia holística en cualquiera de sus clases, lo que para cada persona pues resuene, lo que para cada persona sea de ayuda. En mi caso ha sido mi camino espiritual, en mi caso ha sido también, digamos, el privilegio de haber crecido en una educación y en un colegio en donde mi libertad y mi autenticidad siempre fueron invitadas a estar por delante, y que a partir de allí pude verlas como mi bandera, ¿cierto? Y como las puedo ver como mi bandera, siempre estoy como en la tarea de resaltarlas y de pintarlas como de mucho color para que siempre estén como en negrilla en mi vida, como que siempre sean el titular de lo que voy a hacer. Entonces, en mi camino sí ha sido como ese autoconocimiento, ese ser capaz de describirme y en ese autoconocimiento y en esa descripción que hago de mí misma, ser muy honesta, ¿cierto? O que seamos muy honestos con lo que nos describimos, tanto para bien como para mal. Muchas veces incluso es más fácil para algunas personas decir las cosas no tan buenas que son y muchas veces nos resulta muy difícil decir lo que sí hacemos bien, porque también en esas creencias mentales y sociales, muchas veces también nos dicen como usted no puede creerse esto o es egocéntrico si usted reconoce que usted tiene esta cosa buena, es como usted no lo vaya a decir, apáguelo, o sea, déjelo por allá escondidito, y como que no nos enseñan a equilibrar el reconocerla sin caer en el egocentrismo, ¿cierto? O sea, como que hay una manera de reconocer esas habilidades o esos dones o esas cosas bonitas que tenemos sin caer en creernos a través de ellas, ¿cierto? Como somos más que otros por ellas, no, pero sí creo que nos hace falta ver nuestras propias posibilidades desde un lado positivo, ver nuestras propias habilidades y poder ser capaz también como de conectarlas con nuestros dones como para ponerlas al servicio. Entonces creo que ese autoconocimiento tiene que ser, como les decía, de ambos lados, tanto de reconocer y de ver como estas características que tengo del lado positivo como las características que tengo del lado no tan positivo o lo que justamente quiero cambiar o poner pues como a trabajar. Y creo que lo segundo más importante que en mi trabajo personal o en mi camino personal me ha costado mucho es la autoestima y el amor propio, porque muchas veces tú puedes incluso llegar a reconocer o a nombrar estas cualidades que tienes, pero muchas veces ni siquiera las valoras porque hay un trabajo de amor propio muy hondo por hacer y hay una falta de autoestima muy grande y muy inculcada en tu alma, ¿cierto? Entonces, muchas veces como que esa autoestima no está para poder hacer valer como estas capacidades que tienes, estas habilidades que tienes, y la falta de amor propio no te permite ponerlas en marcha, no te permite entregarlas, no te permite llenarte o cada vez más cultivarlas, porque esa falta de amor propio también se ha alimentado de esa falsa creencia que les decía ahorita, de que entonces si me creo esto, entonces ya el ego empieza a jugar. Entonces yo pienso que tenemos que ser capaces de equilibrar, pero sobre todo tenemos que ser capaces de
trabajar en nuestra autoestima de una forma sana, ¿cierto? Reconocernos de una forma sana, tanto para lo bonito como para lo no tan bonito, y de amarnos de una forma muy compasiva para ambas cosas, ¿cierto? Y cuando digo amarnos de una forma muy compasiva para ambas cosas, es que soy capaz de de felicitarme yo también, pues como de abrazarme en mis momentos de mayor luz y de mayores aciertos, pero también soy capaz de abrazarme y de reconfortarme en mis momentos de menos aciertos o de más fallas, ¿cierto? Y cómo logro entonces a través de esos dos puntos, ya sea de mayor satisfacción o de mayor error, por ejemplo, cómo logro amarme en ambos polos y ser capaces de yo misma rescatarme de esos lugares, ya sea de luz o de oscuridad, como yo misma me rescato y me acompaño y me cojo de la mano y me abrazo en esos dos lugares. Y creo que ahí viene como el punto de la cuestión de lo que es ser auténtico. Y es que mientras yo mismo no me valide y yo mismo no me apruebe quién soy yo, creo que no hay posibilidad alguna de ser auténtico. Entonces, primero debo reconocer quién soy, primero debo valorar la inmensidad y la belleza que hay en mi alma y en mi ser, tanto en los aciertos como en los desaciertos, y además de valorarla y de apreciarla, abrazarla con compasión, ¿cierto? Resaltarla, trabajar cada día por ella, trabajar cada día para que esos aciertos crezcan y trabajar cada día para que esos desaciertos entonces sean comprendidos y acogidos con humildad. Y creo que si logramos hacerlo a través de ese amor propio y a través de esa aceptación y a través de ese valor, creo que logramos reconocer la importancia de ser auténticos y de validarnos a nosotros mismos, porque finalmente somos los únicos que tenemos la autoridad, que tenemos el poder y que tenemos realmente la necesidad de aceptarnos nosotros mismos. Creo que también una cosa muy bonita que podemos hacer para rescatar esa autenticidad es hacer actividades que resuenen con nuestra esencia, porque muchas veces estas actividades que realizamos en la cotidianidad son actividades muy dadas por el estereotipo social. Entonces es como que si soy hombre me tiene que gustar salir a jugar fútbol con mis amigos, o si soy mujer me tiene que gustar maquillarme, o si soy mujer me tiene que gustar A o B. Pues ya ustedes completen la frase porque hay miles de estereotipos y de situaciones, y también desde la cultura y desde la cosmovisión desde la que lo veamos. Pero creo que el poder reconocer actividades que resuenen con nuestra esencia y que le hagan bien a nuestra esencia a partir de lo que hemos querido reconocer y edificar en nosotros mismos, pues va a ayudar muchísimo a que nos conectemos, ¿cierto? Como con nuestro propio corazón, o sea, como que a tejer como esa conexión o ese hilo que conecta nuestra alma con nuestro comportamiento. O sea, siento que esa alma, que es donde está como el centro de la autenticidad, tiene que hilarse y tejerse con el comportamiento y con la palabra a través de elegir las cosas que hacemos y a través de elegir las cosas que resuenan o que van en la sintonía, para que ese hilo que está tejido ahí como que vibre en la misma sintonía que nuestra alma, o sea, como que ahí tiene que haber una vibración. Entonces creo que en mi caso específico el tejido, la música, el cine, el hacer este podcast, que es algo que resuena profundamente con mi alma y que me rescata y, mejor dicho, me hace conocer partes auténticas de mí que ni siquiera sabía que tenía. Así cada uno de nosotros, qué bonito encontrar algunas actividades que nos hagan tener esta sintonía con nuestra alma y con nuestro comportamiento. Y yo creo que mucho del tener estas actividades también tiene que ver con privilegiar las personas que conectan con nuestra esencia también, porque muchas veces caemos también en que hacemos lo que nuestros amigos hacen o hacemos las actividades que nuestros amigos en su vida cotidiana hacen, y entonces ¿cuáles son esos amigos que estamos eligiendo? ¿Por qué los estamos eligiendo? Por ahí dice una teoría, no me preguntan de quién, pero ahí medio se las voy a parafrasear, que dice que somos el resultado o el promedio de las 5 personas con las que más pasamos el tiempo.
Entonces, si pasamos el tiempo con 5 personas que no estamos eligiendo con conciencia y que están haciendo actividades que no tienen nada que ver con nuestra alma y con nuestra esencia, muy probablemente terminemos haciendo actividades que no tienen que ver con nosotros, que no resuenan con nosotros. Y muchas veces no tenemos tampoco el valor para ser capaces de decirle no a esas actividades. Yo creo que es muy complejo porque muchas veces las amistades, la pareja, la familia nos lleva a estar en lugares y en actividades que realmente no tienen nada que ver con nosotros y que lo hacemos porque el otro se sienta bien o porque para el otro es importante, pero yo creo que tiene que llegar a un punto medio. Está bien que yo con mi pareja tenga que acordar ciertos puntos medios en donde hay una cosa que a ti te gusta y una cosa que a mí me gusta, cómo ponemos como nuestros gustos en el medio y cómo hacemos que se hablen y que se respeten, pero otra cosa muy distinta es yo llegar a ceder en hacer algo que realmente ni siquiera es que esté en un punto medio para mí, sino que es un no negociable para mí, ¿cierto? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Y esto les va a parecer a muchas personas, pues ser muy aburrido, o ser muy anticuado, o ser muy, bueno, se me olvidó la expresión paisa que usamos para eso, pero pues muy aburrido. Pero si a mí un amigo, mi pareja, mi vecino, mi mamá, mi papá, el Papa Francisco viene y me dice, Alejandra, te voy a llevar a la mejor discoteca de Medellín, yo le digo, sabes que muchas gracias, pero ese plan me lo pierdo, porque no soy capaz de ir a una discoteca, porque no soy capaz ni siquiera de estar allá, o sea, ni me resuena, ni me gusta, ni quiero, ni puedo, o sea, ni lo elijo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que yo soy. ¿Para qué estar en un lugar y para qué hacer una actividad que no tiene nada que ver con lo que yo soy? Y prefiero que me digan que soy muy aburrida, que soy muy, que parezco una viejita, que soy muy joven, pero ¿por qué? Prefiero que me echen toda la cantaleta del mundo, pero si no estoy en sintonía con esa actividad y si no estoy en sintonía con ese lugar, yo voy a estar mucho más contenta y mucho más feliz en mi casa haciendo una actividad que prefiero que estar en ese lugar. Entonces creo que también tiene que en parte ser una elección, ¿cierto? Y también en parte tener la valentía de uno ser capaz de decir, no, muchas gracias, ya sea una persona pues importante en mi vida, pero pues no, muchas gracias, ¿cierto? Esa actividad o este lugar definitivamente no resuenan conmigo. Y esto pues es finalmente lo que nos permite caminar en coherencia con lo que somos, ¿cierto? Porque creo que el caminar en coherencia con lo que somos es parte vital, es como lo que realmente afina la autenticidad en nuestra alma, ¿cierto? Porque si yo pienso una cosa, yo digo una cosa y yo siento una cosa, pero actúo de otra manera, creo que ahí vamos a estar en profundo desacuerdo con nosotros mismos. O sea, como que va a haber una incongruencia tan grande que por dentro va a haber una cuerda disonando todo el tiempo, como de un instrumento mal afinado, porque efectivamente hay algo ahí que no está conectando y que no está siendo afinado como es. Y creo que es también parte de nuestra responsabilidad el ser capaces de afinarnos. Yo creo que no hay nada más bonito que cuando uno siente que pensó, dijo, sintió y actuó de la misma manera. Es como que ahí no hay ni siquiera que pensar. O sea, cuando yo estoy realmente actuando en coherencia pura con lo que yo soy, con mi ser más auténtico, ni siquiera estoy teniendo la necesidad de pensar qué quiero decir y cómo lo quiero decir, porque ya está saliendo. Si estoy absolutamente convencido de lo que soy y si estoy absolutamente reafirmado en el valor de lo que es importante para mí, de lo que soy, ¿cierto? Y amando eso que soy. Entonces creo que esa coherencia es finalmente esa capacidad de afinar la autenticidad y de mantenerla viva y nítida dentro de nuestra alma para que realmente sea el faro que ilumine nuestro camino. Y cuando esa autenticidad está súper firme como faro y está la luz allá alumbrando que nos permite realmente ver para dónde vamos, sí o sí, esa autenticidad nos invita a poner el propósito o la misión de vida al servicio. Entonces es como que esas habilidades de las que estamos compuestas, esos aciertos de los que estamos hechos, esos, por así decirlo, dones, capacidades, cualidades,
ya cada uno lo llama como quiera, pero todas estas cosas bonitas de las que estamos hechos, somos capaces de tejerlas en sintonía con nuestra tarea diaria, con nuestra misión diaria, con nuestra profesión. Y cuando esas dos cosas se encuentran, es el ejemplo más puro pues y más significativo de cómo realmente estamos respondiendo al propósito de nuestra vida, ¿cierto? Yo siento desde que inicié Tejiendo la Voz que este podcast es una representación de lo que es ese poder de esa autenticidad puesta en esa misión de vida y en esa entrega al propósito de vida para la humanidad, ¿cierto? O sea, yo pienso que hay unas habilidades, hay unos, en mi caso, ejemplo, hay unas habilidades de comunicaciones que además están, por supuesto, reforzadas con mi profesión. Además, hay un camino espiritual que me ha conectado y que me ha hecho generar la conciencia de para qué y por qué estoy haciendo las cosas, y el resultado de ambas cosas es este tejido, ¿cierto? Que se llama Tejiendo la Voz, que es un podcast en el cual yo quiero entregar de estas habilidades, de estos conocimientos, de estas experiencias, de estos aprendizajes, una reflexión para las personas. Estoy uniendo esas cualidades o esas capacidades con esa misión y ese propósito con mi profesión y las estoy entregando. Entregando como qué, como servicio y como servicio a la humanidad, porque finalmente, en mi caso particular, pues esto es realmente es una iniciativa personal en la cual no hay lucro, es más, hay deslucro, si es que esa palabra existe, porque por supuesto para mí esto representa una inversión, no solamente económica, sino de tiempo, de esfuerzo, de energía, pero además lo estoy haciendo literalmente por puro amor al arte, como dicen por ahí. Entonces ahí estoy siendo capaz de actuar en coherencia, como mi autenticidad como faro me está guiando y poniendo todas estas herramientas que están hilándose y tejiéndose entre sí para ser capaz de ofrendar y de entregar este tejido de la voz a la humanidad. Esa es mi responsabilidad, ¿cierto? Entonces, finalmente, para cerrar este episodio, quiero dejarlos como con esa reflexión. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros desde nuestra autenticidad? ¿Y qué es lo que estamos dejando de hacer o de entregarle al mundo cuando no somos capaces de reconocernos auténticos o cuando no somos capaces de hacer valer esa autenticidad por encima de los estereotipos o de los lineamientos, ¿cierto? ¿De qué nos perdemos? ¿Qué está al otro lado de eso que no estamos viendo cuando no estamos validando o poniéndole la lupa o el foco a nuestra autenticidad? ¿Y cuál es la responsabilidad cuando sí la estamos reconociendo, cuando la estamos mirando a los ojos, cuando la estamos interiorizando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como mamá? ¿Cómo es la responsabilidad que tenemos como papá, como hermanos, como hijos, de ser auténticos y de enseñarles a los otros que su autenticidad es importante? ¿Cómo es la responsabilidad que tenemos como líderes en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas personales, públicas, privadas, de cualquier tipo? ¿Cómo es la responsabilidad de ser auténticos que tenemos y demostrarles a los otros que el camino de la autenticidad realmente da frutos en la medida en que seas capaz de tejer esos dones y esas habilidades con tu propósito de vida, y da frutos en la medida en que seas lo suficientemente consciente, valiente, decidido y determinado para lograr que esa autenticidad realmente se mantenga intacta y sea entregada con el mayor amor posible al mundo. Entonces, gracias a todos quienes han escuchado este monólogo sobre la autenticidad. Espero haber dejado en ustedes una semilla sobre este bonito camino que es reconocernos como seres reales, transparentes, llenos de armonía, llenos de coherencia, que nos regala pues el ser coherentes y congruentes con nuestra autenticidad. Y es obviamente, y por último, una invitación gigante a rescatarla, a defenderla, a valorarla y a ponerla siempre, siempre bandera en nuestra misión de vida.
Síganos en nuestras redes sociales, apoyen este proyecto, compartan este episodio con las personas que sientan que les resuene, déjennos comentarios sobre cómo les pareció, cuáles fueron esas frases que les llegaron más al alma, qué es lo que rescatan, qué es lo que más los inspira, qué les gustaría que hubiese en otros episodios, y realmente escuchar con el corazón y con el alma es más que el regalo para esta misión tan hermosa que se llama Tejiendo la Voz. Qué bonita la vida.